La evaluación básicamente es un procedimiento mediante el cual se identifican fortalezas en el docente o en los alumnos y se identifican también debilidades, las cuales a través de un procedimiento eh, articulado, sistémico, con un tutor, se pueden superar para el caso de las debilidades y se pueden hacer pues también más fuertes las habilidades o aptitudes que tiene, digamos, positivas. Bueno, hemos identificado al menos 27 derechos que tiene el docente previo a la evaluación, que está en la Ley General de Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente, la misma Constitución, que van desde considere su contexto cultural, social, la escuela donde trabajan, tener un tutor, un salario digno, que le acerque al lugar donde vive para tener espacios recreativos, que se capacite, formación y capacitación continua. Evidentemente no nada más cursos, o sea, se debe de realmente pues garantizar esa calidad de la educación. Y esos 27 derechos previos se considera que si no los tiene el docente, pues el procedimiento de evaluación, al tener una naturaleza jurídica administrativa, pues se considera nulo, puesto que pues no se compromete o no se consigue o no se culmina en el fin último por el cual se instituyó la reforma educativa, que es elevar la calidad de la educación. Estos derechos previos que tiene el docente, si no se les otorgan previo al examen, que per se es un método discriminatorio y distintivo, un trato diferenciado entre un docente y otro, porque todos los docentes están involucrados en el proceso de evaluación educativa, si no se cumple a cabalidad, pues está viciado todo el procedimiento de evaluación. Bueno, la Ley General de Educación, la ley del INE, que es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, contempla que la evaluación es un sistema articulado, orgánico, donde participan muchos actores. El consejo técnico, que se lo construyen los maestros, los directores, los alumnos, los padres de familia, las coordinaciones estatales de servicio profesional docente, el mismo INE, el cual debe de existir jurídica y materialmente en cada entidad federativa, y todos los actores en conjunto deben garantizar que la calidad de la educación se dé. Pero dentro de ese proceso intervienen muchos factores. Uno de ellos es que en las escuelas no se educa emocionalmente, se restringe, se coacciona, los niños van mal alimentados, van con muchas carencias, digamos, en el sentido de que no tienen identidad. Creo que la cultura occidental debe de copiar muchas cuestiones del mundo oriental o también del sistema americano, en el sentido de que alguien debe saber primero quién es para poder hacer. Y en contrario sentido, en México primero se hace para poder ser. Entonces el procedimiento de evaluación educativa realmente, con esos fines orgánicos y articulados, realmente no ha ocurrido así. Ha sido una evaluación coercitiva, no sumativa, una evaluación intimidatoria, donde no se han respetado ni garantizado los derechos previos que tiene el docente. El Estado no ha garantizado realmente la calidad de la educación porque no se les da formación y capacitación continua a los docentes, y per se pues es discriminatorio por lo que refería anteriormente, que pues hay un trato diferenciado. Hubieron maestros que sí se evaluaron, que incluso ya han cesado, y por el contrario otros maestros que no han sido evaluados. Y pues uno, digamos que el Instituto Nacional de Evaluación, por hablar coloquialmente, no tiene ojos para saber qué realmente ocurre en las aulas y qué realmente ocurre con los maestros en sus aulas. Por tal motivo, considero que pues la evaluación fue netamente administrativa, fue un experimento en el cual concluyó pues con muchos maestros cesados, muchos maestros en frustración y con insatisfacción, y por el contrario los niños solamente vieron maestros estresados, maestros cansados, con cargas administrativas grandes, y que realmente pues el niño no pudo ver realmente la eficacia de ese proceso de evaluación. Hay muchos maestros
que no conocen mucho contenido técnico, pero son los maestros que más le dan identidad al niño, puesto que aman su carrera y lejos de pisarlos y de jactarse en esas aulas de trabajo de que son los mejores, por el contrario, se ponen como una escalera, se ponen abajo del niño para que él pueda crecer y que pueda saber quién es. Está tipificada como delito, el artículo primero constitucional también habla de la discriminación, la Convención Americana, la Declaración Universal de Derechos Humanos, es el artículo primero constitucional que está prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico, nacional, religión, estado de salud, condición civil, preferencia sexual, edad, o cualquiera otra que atente o menoscabe la libertad de derechos fundamentales contemplados en la Constitución. Discriminación es un acto de distinción carente de justificación objetiva y razonable. En ese sentido, considero que el método por el cual eligieron a los maestros es discriminatorio y además fue un examen estandarizado. ¿Qué quiere decir estandarizado? Una escala del 1 al 10. En el caso fue de N1 a N4 y que a través de esos parámetros, lineamientos e indicadores que debían ser tomados en cuenta por cada docente de forma individual, pues a muchos maestros les dijeron que no habían pasado el primer periodo, la segunda fase, la segunda oportunidad y así hasta la tercera oportunidad. Entonces considero que hubo discriminación en esos procedimientos de evaluación. Y señor, le añades que por ejemplo en el estado de Tlaxcala, directores jurídicos de la CEPUCET solamente están detrás de un escritorio sin saber cuál es la realidad de las aulas, pues estamos realmente en presencia de un acto en el que se vejó, se vulneró, se atropelló los derechos humanos no solamente de los maestros, sino también de los niños, consecuencia directa del estado emocional que afectó a los docentes y evidentemente pues también a los niños. Fueron muchas denuncias por discriminación, procedimientos de amparo, unos se ganaron, otros se fueron al colegiado de Puebla y dijo un absurdo, una estulticia, que no es autoridad para efectos de juicio de amparo la Coordinación Estatal de Servicio Profesional Docente. No solamente en Tlaxcala se instituyeron estos procedimientos, también procedimientos administrativos. De acuerdo a la naturaleza jurídica del procedimiento de evaluación es administrativo y por lo tanto se combate a través del recurso de revisión contemplado en la Ley General del Servicio Profesional Docente, o bien si hubiera un tribunal administrativo en cada entidad federativa también procede el recurso de revisión. Esos fueron básicamente los mecanismos que instituyó el despacho Calva Corro Abogados, evidentemente pues a criterio de discreción de muchas autoridades que consideraron en algunos casos la concesión de lo que presentamos, en algunos casos no. Sin embargo, pues como práctica científica del derecho nos sirvió mucho para saber pues realmente cuál fue el impacto de la reforma educativa en los docentes y pues no dejarlos solos. El despacho apoyó a muchos maestros, incluso de forma gratuita, y pues eso ocasionó también que pues confianza en los maestros. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo, como supletoria de la Ley General del Servicio Profesional Docente, dice que cuando un procedimiento administrativo no cumple con la fin o con el último objetivo con el cual se constituyó la norma jurídica, en el caso del artículo 3 constitucional, el procedimiento es nulo. Entonces habría que revisar cada caso particular, pero en su mayoría los procedimientos son nulos, puesto que no se cumplieron con las fases que debe tener el procedimiento de evaluación, que como he referido anteriormente, son 27 derechos previos, luego el método de elección, o más bien anteriormente el método de elección, lo debe de realizar el INE con base en lineamientos, parámetros e indicadores que debe conocer el consejo técnico, debe conocer el docente y todos los actores que participan dentro del proceso de evaluación. Yo considero que a todos se les tuvo que hacer evaluación, sin embargo, pues el método fue discriminatorio. Entonces, ¿qué va a pasar? Cada caso particular debe ser analizado. Hay maestros que se quedaron en la segunda oportunidad, otros en la tercera oportunidad. Como esos procedimientos, pues insisto, han sido ilegales, las consecuencias dentro de un procedimiento judicial serían retrotraer el procedimiento al momento de la violación de derechos humanos.
Actualmente se sabe que la postura del presidente de México pues es echar abajo la reforma educativa. Yo por el contrario no pienso que sea buena esa postura, porque ya se ha invertido mucho dinero en la reforma educativa. Yo creo que lo que hay que hacer realmente es cumplirla y quitar ese absurdo de que se van a cesar a los maestros, va a causar rescisión el hecho de que no pasen el examen. Es tan lógico de entender como lo siguiente: si un alumno no pasa, ¿de quién es culpa? ¿Del maestro o del niño? Cuando se le dan todos los mecanismos, todas las facilidades, todos los instrumentos, toda la infraestructura. Si el maestro no pasa, ¿de quién es la culpa? ¿Del Estado o del maestro? Si no se cumplen con todos los derechos previos que tiene el docente, pues es culpa del Estado. Y el Estado realmente no ha sido el Estado que haya garantizado pues estos derechos. Sabemos que la política, que a mí no me gusta, está llena de gente que es puesta por recomendación. Las entidades federativas donde hemos apoyado pues no tienen ni idea de la evaluación, no han leído la ley general, no han leído la ley de educación, la constitución, la ley del INE. Hay mucha ignorancia. Partiendo de esa lógica, hay mucha ignorancia de las personas que están actualmente al frente de la Secretaría de Educación Pública. Considero que solo sería ajustar, realmente dar los derechos, y si realmente se dan esos derechos, no hay manera de que el docente no pase. Quitar ese absurdo de que se les va a despedir, eso evidentemente causa caos, causa controversia, hay mucha gente enferma dentro de la organización magisterial. Tampoco caer en el exceso de que no vayan y que hagan desmanes. Creo que eso es una cosa pues que se cose aparte con los procedimientos administrativos, para asegurar que el docente pues cumpla con sus obligaciones, el libro de asistencia, el que cheque, pero eso no tiene nada que ver con la calidad de la educación. La verdad es que la calidad de la educación en México es muy pésima, pero no es por el maestro, hay muchos factores involucrados. En Estados Unidos se les enseña lucha, se les enseña box, se les enseña fútbol americano, rugby, y hay mucho estigma legal. En lo personal, a mí me rescindieron la relación laboral porque, con una hipótesis diferente a las 75 y 76 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, solo porque falté algunas horas por estar enfermo, y esa fue una consecuencia directa de un ataque a mi persona de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala por estar defendiendo los derechos de los maestros. Yo considero un oportunismo absurdo el hecho de que ahora Maestros por México, cuando estuvo la reforma educativa, se hayan quedado callados. Yo por el contrario no me quedé callado, hice procedimientos en contra del incorrecto proceso de evaluación educativa, y por ello hoy estoy cesado. Más bien se rescindió mi relación laboral ilegalmente, ya lo estoy combatiendo con un procedimiento laboral y con un procedimiento penal, y invito a que todas esas personas oportunistas que ahora quieren aprovechar la salida de la maestra Elba Ester Gordillo, pues hayan actuado con carácter y con firmeza, pero antes, no ahora que pues hay mejores condiciones.